Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión del tercer bloque temático del grupo Construcciones IA, que lleva el título de ¿Por qué somos diferentes? Las lecturas recomendadas para esta semana eran Lógicas colectivas y producción de subjetividad, los topes de la amalgama moderna, de Ana María Fernández, en el libro Entre lo uno y lo múltiple, grupos y psicoanálisis, Neurosis y psicosis de Sigmund Freud, y de la simetría interplanetaria de Cortázar. Y la sesión es del día 17 de febrero de 2017. Bueno, no sé qué lectura quieren empezar a que abordemos o lo que vaya saliendo. Que vaya saliendo. Entonces, ¿qué sale? Pues la pregunta ¿por qué somos diferentes? Pues estaría bien empezar qué es lo diferente, ¿no? ¿Qué es, pues? Pues está la pregunta al aire. ¿Qué para ustedes consideran lo diferente? Y bueno, que eso a mí me remite a la lectura de... ¿Cómo se llama esa mujer? De Ana María. Ana María. Fernández. Ana María Fernández. Que inicialmente lo diferente era visto como lo que no es identitario, y ya es cuando empieza a hablar de Castoriadis. Pero no sé, es que digan algo también. ¿Qué es eso de Castoriadis? ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? ¿Qué dice? Pregúntale ¿Qué así. ¿Quién es el castor? ¿Quién es ese güey? Castoriadis. ¿Y qué dice? Tú sí lo viste, ¿no? Sí, ¿no? En el la red bloque social. anterior. La porra no sé, güey. Ajá, imagínate eso, sí. ¿Qué? No sé. Bueno, en sí, Es un griego. Es un griego. ¿Sí? Francés. Sí, No es griego. Ajá, ¿Es todo lo griego? que vivió en Francia toda su vida. Pero sí. ¿Pero qué? Porque lo exiliaron. ¿Qué dice ese sujeto? Bueno, que sí, dice muchas cosas, pero en realidad lo que respecta a este tema y lo que trae a colación la autora es nada más acerca de lo identitario. A ver. Para Castoriadis hay una lógica y una tradición heredada que es como todo el bagaje teórico y conceptual y de la forma de entender al mundo que se ha desarrollado. Entonces dice Castoriadis que esas lógicas se van repitiendo y se llevan como a la práctica común por medio de las instituciones, pero que no se tiene conciencia sobre esos conocimientos que nos han sido heredados y que llegan y se instalan en nuestra realidad como absolutos, como que son y así han sido siempre. Es lo curioso, o sea, dice que se instalan en tu realidad, pero tu realidad es esos constructos, entonces ¿cómo? Ajá, es que es bidireccional, o sea, la par que se instalan, esos constructos son hechos por las personas, o sea, las personas crean instituciones y después instituciones que parece que se crearon por sí mismas y que siempre estuvieron, pero que en realidad... Y después parece que las instituciones son las que forman a los individuos, pero en realidad fueron los individuos quienes crearon las instituciones. Entonces está como en un proceso circular, pues. Entonces, en ese proceso circular está la tradición heredada que se está repitiendo y que no se conoce, pero que se asume y se vive como única. Entonces, la propuesta, como en el lado práctico de Castoriadis, es reflexionar y elucidar sobre ese pensamiento heredado, partiendo de la premisa
es construido. Y ahí es donde Castoriadis se ubica en la línea de construccionistas. Por eso, bueno, si nosotros lo construimos inicialmente, entonces podemos destruirlo y cambiarlo y construirlo diferente, en la premisa de que después va a tener que destruirse de nuevo, pero que hay esa posibilidad de creación. Más que de construcción, el concepto de Castoriadis es creación. Entonces, él es antropólogo y se liga con el psicoanálisis a partir del concepto de creación, porque dice que el inconsciente y es en realidad como, no sé, como el chido en la creación, no sé cómo decirlo así. ¿Como lo propio? Bonito. ¿Cómo? ¿Como lo propio? No, o sea, Castoriadis está en esta onda de crear, de ver, reflexionar, ver qué hay y crearlo. Y entonces dice que el inconsciente es quien crea símbolos, quien crea significados, quien crea y recrea constantemente todo lo que va viviendo y experienciando. Entonces es ahí donde encuentra como el nexo en el inconsciente como el máximo creador. Ahí se liga con el psicoanálisis. Pero lo que traen acá a colación es sobre esa posibilidad de significados y de formas. Entonces, que lo diferente no es como si fuera algo único y que debe estar aquí. Lo diferente es algo que se sale de eso único y que no se puede como nombrar o definir porque no es parte de ese conjunto identitario. Entonces, como se escapa de ahí, lo diferente es lo malo, lo raro y lo que debe de jalarse para que entre en esto que todos parcialmente se supone que aceptamos o que autoritariamente se debe aceptar. Entonces, para Castoriadis es como la ruptura con eso y pues no, o sea, en realidad son posibilidades y hay espacio para que se esté haciendo, y cuando esa posibilidad de diferencia se cierre, se vuelve a romper y se vuelve a abrir. No es como que... Sí, asumir la posibilidad de la creación, y por tanto no hay algo que sea diferente porque todo es creación. No sé si sí o... Sí. Pero es que está medio loco Castoriadis. No, está bien. No, o sea, por como él lo dice, Sí, está complejo. Pues. Más bien es todo como su discurso, su relato de cómo Sí. el fenómeno. Sí, entonces es así como Sí, por ejemplo, Castoriadis en 3 minutos, más o menos. Para dummies. Sí, tuviste su madre, es otra. Sí. Su madre es otra. Sí, es que es la chida. Es un tomote. Es una biblia. Ajá, Sí, es una biblioteca. Nada más para eso, o sea, porque tiene otros trabajos y otras obras, pero nada más para esta idea de la creación de los magmas y del identitario, es un tomote. Sí, a ver. O sea, por ejemplo, si lo aterrizamos un poquito, ¿no? Como porque está muy padre, o sea, sí se entiende, nomás que voy a hablar un poco más bien de como lo relatado entre personas, ¿no? Lo que se puede vivir y se dice, ¿no? Sí, porque él lo ve más como grupos. Claro. Por ejemplo, el simple hecho, ¿no? De que, como lo que decimos, ¿no? Que lo diferente es lo raro o es lo... Hasta hay un dicho, ¿no? Que dice que lo que es diferente es... ¿Cómo era? Se le tiene miedo, ¿no? Porque... Sí. No se conoce. Porque es lo desconocido, exactamente. Y lo desconocido justamente nos hace salir... Algunos psicólogos hablarán de esto. Le dicen la zona de confort, ¿no? Nos hace salir de la zona de confort. Bueno, esas son sus palabras, ¿no? Pero, o sea, esto puede realizarse más complejo porque ha sido un fenómeno social que se ha repetido en diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, en la conquista de México, o sea, ¿quién eran los otros para quiénes, no? O sea,
los nativos o los europeos, ¿sí me doy a entender? Pero ¿no? es que ahí parte del... hay unos que tienen el poder, entonces ellos dicen que ellos son los otros y los raros. En este caso fueron los europeos y hubo una colonización y bla, bla, bla. En otro ejemplo, pues en Roma, en el Imperio Romano, cuando se conquistaban y demás, los hegemónicos eran los romanos y todas las demás aldeas, tribus, pueblos eran sometidos por los romanos, como en Grecia, ¿no? Y poco a poco Roma también se volvió como un imperio fuerte en toda Europa. O también actualmente Estados Unidos y la ideología americana y el capitalismo y demás es también una forma es una hegemonía, es una prevalencia de ideas y de concepciones y de ideales. ¿Qué? Es que no tiene la otra ventana para cerrarle porque se está yendo mucho ruido. ¿No tiene ventana? No, está roto. No manches, no sabía. Y justamente todo lo que salga de ese lado, o sea, si no es capitalista, consumista, bla, 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 es algo raro, es algo diferente, o es imposible, ¿no? Pero incluso la sexualidad. Sí, bueno, acabando de aterrizar lo otro, es como ahorita, ¿no? Muchas personas cuando tú les hablas de socialismo, comunismo, lo primero que te dicen es que es un imposible, ¿no? Porque te dicen que es ajá, o es Chairo. Ajá, Chairo también es lo diferente. Exactamente, ya es un concepto para desprestigiar a una persona que ve por otros intereses, que no son los intereses individualistas que se han promovido. Ajá. Y es curioso, ¿no? Porque he escuchado críticas con respecto al concepto chairo, que chairo se refieren a una persona que nomás pelea sin argumentar, y otras personas que dicen que sí, que es una persona que pelea con o sin con argumentos. Pero en sí yo veo que es una forma de desprestigiar a alguien, ¿no? Porque darle una categoría como tal, pues ya es como nombrarlo, etiquetarlo y decir, sabes que tu función es nomás alegar y pues hasta ahí quedó tu función, ¿no? Y con la sexualidad concuerdo totalmente, más porque yo trabajo esos lados, obviamente, porque justamente es eso, ¿no? O sea, en algún momento la mujer que se pusiera a trabajar era algo inaceptable, que usara pantalones y demás. Después viene ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman este fenómeno? Ya se me olvidó. La liberación de la mujer. Ya me acordé. El concepto, la liberación de la mujer, que es cuando ya usan pantalones, se meten al mercado, o sea, ajá, exactamente, y empiezan a ejercer cierto poder económico y poco a poco un poder político junto con la primera oleada del feminismo, y posteriormente surgieron los movimientos lésbico, gay, trans, bisexual, queer y todos esos, para hacer como también posicionamiento ante las diferentes formas de identidad, de ejercimiento sexual y de entendimiento sexual o entender diferente la sexualidad. Sin embargo, como ustedes ya saben, ya se han visibilizado más estas poblaciones, pero volvieron a caer en la misma, ¿no? O sea, ya se volvieron a normalizar, y el gay también ya tiene una categoría, la lesbiana también, la feminazi también, que es otra forma, que es una forma de desprestigiar también a una persona que tiene pensamientos un poco fuera de la norma, de la heteronorma. Exacto. Pero también concuerdo en algo, hay algo que también he escuchado que dicen que es muy interesante, como eso, ¿no? ¿Por qué las feminazis transgreden a los hombres, ¿no? O sea, ¿por qué buscan la opresión del hombre? Pero son como, es que no voy a negar que si hay chicas con ese posicionamiento, sí hay. Sí los hay. Sí hay. Pero no significa que ellas tampoco sean representantes ni sean la totalidad de un movimiento que ha buscado la no opresión y la no violencia, porque los principios del feminismo y de los movimientos de la diversidad sexual surgieron justamente en el respeto y la tolerancia y la búsqueda de identidad grupal, subjetiva y diferencias. Exactamente, y las diferencias que son posibles. Exacto. Entonces es algo más complejo, ¿no? Entonces, justamente es algo curioso, ¿no? Porque pareciera que las ideologías dominantes siempre buscan el normalizar, el etiquetar y el hacer, y aparte de todo, hacer un mercado con todo lo que está surgiendo. ¿Por qué? Porque ahorita hay mercado hasta para las feminazis, ¿no? Con lo que conocemos de Frida Kahlo y demás. Hay un mercado para el público gay, hay un mercado para los chairos también, o sea, los morrales, los tipos de ropa, etcétera. Pero no sé si dan cuenta que realmente lo están
pareciera que ellos los están diciendo, los valoramos y los estamos tomando en cuenta, porque les estamos ofreciendo mercado, mercancía, o sea, posicionamiento, renombre social, etcétera. Pero sin embargo también viene con una transgresión de desvalidar lo que su posicionamiento. Pero el posicionamiento en el orden político, porque es ahí donde se juega precisamente esta cuestión del universalismo, del que habla Foucault. En las palabras y las cosas, y ahí nos dice que lo diferente en el lenguaje no es aquello que tenga un significante diferente a otra palabra, pues, o sea, que sean palabras diferentes, sino que es precisamente lo que no se puede universalizar. Y precisamente en aquella época no se podía universalizar el concepto de una mujer que podría, no sé, usar pantalón o trabajar y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace la hegemonía? ¿Qué es lo que hace la ideología dominante? Y es precisamente lo que tú dices, en lugar de oprimir y causar más... institucionalizar. Exacto, la agrega a esa ideología, le dice, ven, tenemos un espacio para ti. Y en ese espacio, a lo que tienen que renunciar, no es a toda esa amalgama de aspectos que hacen ese movimiento, sino a lo que renuncian es al poder político. Exactamente. Y es por eso que las feminazis, por eso hay unas que sí transgreden al hombre, y es precisamente de esas que nace este concepto de feminazi. Y es porque todos dicen, no, es que así son todas. Y así les quitan el poder político y lo institucionalizan. ¿Ese poder político lo tienen porque no ha sido universalizado? O sea, ¿te refieres como a dar un concepto? No, más bien, al universalizarlo se vuelve político y por lo tanto lo vuelven como parte de un subsistema para que no pueda realmente afectar al sistema mayor. Por ejemplo, el caso de las, digamos, mamás solteras, que ha habido muchos programas sociales con respecto a madres solteras. Exactamente, y están hablando de mamás solteras porque como si fueran un sector social específico y demás, y lo problematizan, ¿no? Mamá soltera. Y a partir de eso hay una institución que dice, yo apoyo a las mamás solteras, yo voy a ser mamá de la mamá soltera, ¿sí me explico? ¿No? Como compañera de las mamás solteras que están adolidas, ¿sí me explico? Pero en vez de ejercer otra forma de hacer política, ¿sí me va a entender, no? ¿Por qué? Porque las mamás solteras, es más, el concepto de mamás solteras ya está muy vendido, ¿no? O sea, ya tenemos un concepto de decir mamás solteras. ¿Qué significa? ¿Qué significa exactamente? Y qué conlleva, es ¿no? una institución. Sí, claro, y es una institución, ¿por qué? Porque vas a ir a exigir tu despensa, tu dinero, etcétera, eres la luchona, cabrona y etcétera, ¿no? Pero realmente ¿qué situación realmente está jugando en cada subjetividad de esa supuesta mamá soltera? Exacto, de hecho, si se propone el término de que lo político no está en la universalidad, sino está en las particularidades de cada quien. O sea, precisamente, por ejemplo, el movimiento feminista nació por un grupo de mujeres que querían trabajar. Esa era la particularidad, y ya después se expandió y se volvió universal. Y en tanto se volvió universal, perdió poder político porque lo institucionalizó. Tanta universalidad que tiene ahorita esto, que ahora ya el mercado femenino, lo voy a poner entre comillas, es mucho más cabrón que el masculino, poniéndole entre comillas lo masculino. O sea, me refiero a la ropa, maquillaje, todos los ideales que se venden, ¿no? Dietas, todo gira en torno por ese lado, la mayor parte de un mercado de consumo. Y le dicen lo que en aquella época decían las mujeres, que decían, ¿por qué no puedo ser mujer, ser ama de casa y trabajar también? Es lo que yo quiero hacer. Y lo que te están vendiendo es ahorita eso. O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero trabajan. Pero doble y el triple si quieres. Sí, y en esto que yo les decía desde Castoriadis, que más bien es como que se crea una institución, se rompe y se diversifica y se pluraliza. Entonces, más bien lo que están haciendo con esas pluralizaciones y con esas diferencias y sí, con esas creaciones diferentes, es meterlas de nuevo, es meterlas como de, no, o sea, como aquí hay un lugar también para ti, para tu diferencia, aceptamos tu diferencia, pero no métete aquí. Y no estés con los demás, métete ahí nada más. Y precisamente considero que el movimiento queer es una deconstrucción del movimiento feminista. Es una otra unas ruptura. Partes, una otra, porque también ya el feminismo también tiene nuevas posturas y hacen diálogos, yo, bueno,
desde yo que estoy en estos rollos, yo veo que hay diálogos muy significativos, muy buenos entre feminismos, los LGTBs, los queers, o sea, y la filosofía y el psicoanálisis, los que se atreven, porque me atrevería a decir que muchos psicoanalistas se quedan en la tumba con estas temáticas, ¿no? Pero iba a hacer una pregunta antes de colgarnos. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuál es el problema en que, o bueno, es que lo está mencionando como algo negativo, en que se haga parte de lo, o sea, que deje de ser diferente y se haga parte de? Es que se norma. Ábrelo. Se vuelve normalizado. Sí, haz de cuenta, por ejemplo, en esto, había unas mujeres que querían votar y que querían hacer ciertas cosas que por la misma norma y por la institución les estaban prohibidas. Entonces eran las diferentes, las negadas y sí, lo que se salía de la norma. Entonces con el normalizarlo y institucionalizar como el movimiento está bien, pero ahora háganlo. O sea, ahora hay una cierta otra forma rígida y una pauta de lo que significa ser mujer o de lo que tienes que hacer ahora como un mandato. Por ejemplo, a ver, me voy a interpelar ahí yo. Voy a hablar de mi caso. ¿Qué tiene? Por ejemplo, tú ya sabes qué rollo, ¿no? O sea, yo me considero mujer, shalala, he estado trabajando mi feminidad junto con todo lo que he trabajado de forma discursiva, ¿no? Pero fíjate que yo me he topado con realidades, mejor lo voy a decir, en de que te dicen, es que tú para ser mujer necesitas cirugías, necesitas hormonizarte, ¿va? Y es cuando yo me cuestiono, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me ponen esos reglamentos, no? Y aparte tienes que ir y tienes que ir a exigir las citas con el endocrinólogo y bla, después te hormonizan y bla, como si fuera un proceso médico biológico el querer ser una identidad, Un ser trámite. mujer. Exacto, un trámite para ser mujer. ¿Y tu graduación cuál es? El tener pechos. ¿Sí me explico, no? O sea, entonces, ¿realmente eso es ser mujer? O sea, ¿realmente el ser mujer implica el tener pechos y usar tacón o no? Pues bueno, ese es el problema con las normas, Exacto, pues, o sea, que son que se normaliza cerradas. como si Ajá. fuera un proceso normalizado y que todas las que quieran ser mujeres a partir del transgenerismo tengan que pasar por ese lado. Y Pues- que ayudan a un mecanismo de control y castigo, perdón. No, sí, es que, bueno, es que ahorita lo que entendí con la normalización es que se le da, pues, un concepto, ¿no? O sea, tiene significado. O sea, Una esto es lo que etiqueta. está, ajá. Sí. Y, pues, qué cosa que conocemos no la tiene. Exacto, o sea, desde ahí es lo que, bueno, Castoriadis Tiene que lo tener asume. O Ajá. sea, puede ser cambiable, ¿no? Ajá, El problema exacto. Es que es como no es así. Exacto. Ajá. O sea, sí, efectivamente todo tiene una delimitación, pero para entenderlo, pues, pero es eso, o sea, así es ahorita, pero si no quieres que sea así, pues es diferente y se cambia y se Pues, mueve a y se ver, otro ejemplo que transforma. voy a poner, vamos poniéndolo de esta manera. Aquí en psicología, ¿qué nos enseñan? Como para institucionalizar la psicología. Para que tú puedas ejercer, necesitas tu título. Para empezar. Va, para Pues lo único que empezar. nos enseñan. Espérate. Y no nada más eso, o sea, ¿qué implicaciones tiene? Pues lo voy a hablar desde la clínica, en la cuestión clínica. Tú puedes, acabando psicología, y si quieres te haces tu especialidad clínica, y si quieres haces una maestría en psicología clínica, ya puedes ejercer la clínica. ¿Sí me explico, no? Como si partiera de la institucionalización de que te valida, ¿no? Te respalda. La UDG te respalda tus estudios de licenciado en psicología. Más sin embargo, ¿qué te hace psicólogo? ¿O qué te hace psicóloga? ¿Y qué te hace psicoterapeuta? Y ahora, ¿qué te hace psicoanalista? O sea, son diferentes preguntas, ¿no? Ahora lo voy a poner de esta forma. Yo he platicado con compañeros y compañeras que yo les digo, que me preguntan, ¿no? Oye, ¿sí es cierto que entre psicoanalistas hay no psicólogos? ¿Y a qué se refieren? O sea, hay filósofos, hay antropólogos, hay sociólogos y que ejercen la clínica psicoanalítica. Sí, ¿qué tiene de malo? Lo primero que dicen es que no, es que deberían tener una formación como psicólogos, como si estuviera normalizado para hacer una clínica para poder tú hacer, ¿sí me explico, no? Ocupas Los la pasos, licencia, sí. ajá, exactamente, necesitas la licenciatura en psicología para abordar una clínica, de la que quieras. Hacer pruebas. ¿Eh? Necesitan saber hacer pruebas, básicamente. Exactamente. O sea, digo, es que si le está diciendo,
tiene que tener una licenciatura en psicología, pues que va a aprender a hacer pruebas y de tanto niños como adultos. Y luego no usarlas. Para no usarlos. Y es justamente se vuelve una forma de reglamentación. Afortunadamente en el psicoanálisis, si de por sí la psicología está muy difícilmente reglamentada y demás, en el psicoanálisis se les ha escapado la norma, o sea, de plano. Pero ¿por qué? Porque el psicoanálisis está más objetivo. Vamos poniéndolo así de esta manera. Pero no deja de estar normado. No deja de estar normado porque hay grupos de psicoanalistas, escuelas psicoanalíticas donde te enseñan el psicoanálisis de una forma y hay unas personas, no voy a decir que todos los psicoanalistas, pero hay psicoanalistas que te dicen, si no sigues estos parámetros del psicoanálisis, no eres psicoanalista. O sea, no eres psicoanalista. Pero si los cumples, sí lo eres. Entonces ahí te quedas. Y esa es la pregunta sobre la ética de Lacan, ¿no? O sea, ¿qué te hace psicoanalista? Y Lacan responde, es el deseo del psicoanalista, el que permite que se instaure como psicoanalista. Bueno, es que yo creo que aquí el problema está en que se está confundiendo, al menos que he identificado, dos puntos que podría llamarlos clave, por ejemplo, la conceptualización y el vivir, por un decir, o sea, permítanme. Mira, nunca te hablan. De hecho, sí, nunca me hablan, no sé lo que quieres contestar. ¿Qué hago? Como lo que quieras. Tu deseo. Está en la mitad de algo, entonces pues preferiría seguir. Digamos que la conceptualización es esa parte de nosotros que nos permite controlar la realidad. O sea, si no conceptualizáramos las cosas, podríamos decir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Ahí ya empieza el problema de por qué tiene que ser algo, ¿no? O sea, bueno, ya me hizo esquina. Bueno, que hay un problema de... Estamos encerrados. Madre, por una ventana. Porque tiene que ser algo. Bueno, sí, el problema es que estamos como somos pues un ente que va de aquí para allá, que es de la conceptualización y pues el vivir sin necesitar los conceptos. El problema es cuando los intentamos juntar, porque es como, por ejemplo, lo de ser mujer, ¿no? Para ser mujer tienes que cumplir esto y esto. Y luego, ¿por qué tengo que ser mujer para empezar, no? O sea, ¿por qué tengo que ser algo? O sea, yo en un plano que no es humano, ya soy algo. O sea, y de hecho estoy siendo todo el tiempo, pero en la búsqueda del qué soy. O sea, es como, ¿qué concepto soy? Porque... Sí, a ver. De hecho, qué bueno que tocamos porque este tema sí lo tenía previsto que lo íbamos a tocar. Ya lo sacaste. Sí, estaba esperando que lo tocaran. Cuársicamente. Los cuarzos, ¿verdad? No entiendo ese chiste. Luego te lo cuento. Mira, tú hiciste mención un cuestionamiento ontológico, ético, estético y todo, metafísico y demás de toda la pinche tradición filosófica en diferentes épocas de lo de qué somos, ¿no? Pero tú diste uno por hecho, el soy humano, pero también hay que recordar que humano viene de un discurso de la humanidad, de que somos un supuesto... O sea, digo que antes de todo lo humano ya es algo. No, o sea, que soy... Y ahí termina el curso. Pero que es antes de humano, pues. No, y sí, también eso no me puede escapar porque pues soy un ser del lenguaje, no puedo decir y dar a entender mi idea, o sea, tengo que traducirla para que la entienda, o sea, el punto es que soy, y pues eso ya está conceptualizado también, pero digamos que todo está en un solo plano, los que lo estamos dividiendo y poniéndole nombre somos nosotros. Justamente por eso Lacan hace un giro en la cuestión de lo que le llaman la lingüística convencional, ¿no? En la que, según eso, el sujeto, así usan estos conceptos, el sujeto aprendía el lenguaje y utiliza el lenguaje como una herramienta para conceptualizar su realidad. Más sin embargo, lo que Lacan propone, y otros, y ya después unos lingüistas ya más
unos más complejos que la verdad no los voy a poner ahorita, pero Lacan hace mención que no forzosamente significa que el sujeto toma el lenguaje para nombrar al mundo. Al contrario, el lenguaje toma al sujeto para nombrarse y nombrar al mundo. Si me doy a entender, ¿no? Entonces ahí significa que entonces el sujeto no existe sino a partir del lenguaje. Si me doy a entender, ¿no? Y del O sea, nombre. exactamente. Eso no es lo mismo que lo que estaban diciendo del normatizar, o sea, pues Sí, todo tiene... de hecho, Althusser propone esa cuestión, la diferencia entre individuo y sujeto. Individuo es aquel que nace, pero se vuelve sujeto en tanto se le da un nombre y en tanto nace en una familia, en una institución. La socialización. Entonces somos sujetos desde que nacemos. Pues creo que aquí también viene el problema de la epistemología, ¿no? O sea, cómo te aproximas a la realidad y todo. O sea, todo va a estar normado, pero es como que constantemente está cambiando y no te tienes que cerrar a... o lo que se critica, pues es porque te imponen algo, ¿no? Exacto. Absoluto. Por ejemplo, o sea, lo que hacía mención, ¿no? El lenguaje atraviesa al sujeto y el lenguaje y el sujeto es a través del lenguaje. Eso es algo epistemológicamente incompatible con las concepciones, por ejemplo, cognitivas y conductistas, ¿no? Donde el sujeto construye su cognición, sus esquemas de pensamiento, sus condicionamientos, ¿sí me explico, no? Y a partir de eso empieza a tener operaciones formales y concretas, Pero- redes de conceptos y demás. Pero ¿por qué iba a ser contradictorio? O sea, porque, bueno, sí, tengo el lenguaje, ¿no? Pero si no fuera, por ejemplo, por esas funciones que estás mencionando que... Pero estoy hablando de las bases epistemológicas. Sí, porque acá el lenguaje es algo vivo, tal cual, porque el lenguaje es el inconsciente, así lo propone Lacan. Exactamente. Y es algo vivo, es algo Es que que- habita al sujeto, es algo que Si lo no interpela. platicamos después, es que estas cuestiones tienen que ver con el diálogo epistemológico de cómo fundamentan su teorema, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Digo que son opuestos porque justamente en estas tradiciones más psicológicas se entiende como si el sujeto estuviera dado simplemente por cuestiones biológicas, por factores psicológicos y biológicos y sociales, ¿no? Y en el psicoanálisis no se toma en cuenta eso, más bien se atraviesa. Y ahora, ¿por qué somos diferentes? Yo lo voy a decir desde creo que ya lo habíamos platicado tú y yo, pero igual lo voy a entablar aquí. En el psicoanálisis existen muchas posturas, muchas escuelas, muchos esquemas de pensamiento y diferentes. Voy a nombrar 3 fundamentales que se me han hecho, que han sido parteaguas de diferentes momentos en el psicoanálisis, pero no nada más en el psicoanálisis, sino también en la filosofía y en las ciencias sociales. El primer momento conocemos el psicoanálisis haciendo diálogos estilo estructuralistas, o sea, estructuralismos. ¿Por qué? Porque te hablan de que existen los neuróticos, existen psicóticos y existen perversos. Y en algunas escuelas incluyeron el nombre borderline. Estas estructuras, según esta postura, se dice de que un sujeto, a partir de sus experiencias, a partir del lenguaje, a partir de su nombramiento, a partir de sus emociones y sus afectos, sus apegos, vinculaciones, etcétera, se va estructurando, o sea, va haciéndose algo, ¿no? Se va haciendo una estructura psíquica, que es lo que le decía Freud, las estructuras psíquicas. Esto es lo que le llaman las estructuras psíquicas de neurosis, psicosis y perversión. Entonces se supone que es como si fuéramos edificios, ¿no? O sea, conforme vamos viviendo, vamos haciendo este edificio y vamos haciéndolo más grande, más grande, más grande, hasta que nos morimos y se acabó la estructura. ¿Sí me explico, no? Sí. Eso es lo que proponen los primeros psicoanalistas. Posteriormente, con el rompimiento y la escuela de Londres y demás, se habla de los funcionamientos psíquicos. En los funcionamientos psíquicos ya conocemos que existen los funcionamientos. Bueno, nada más en la escuela británica, también ahí retomaron mucho la escuela americana, en las que hablan sobre funcionamientos neuróticos, funcionamientos psicóticos y funcionamientos borderlines, en las que los funcionamientos neuróticos consisten en lo secundario, ¿no? O sea, lo cultural, lo normalmente aceptado, lo socialmente aceptado, ¿eso es lo etc. neurótico? Lo funcionalmente neurótico, No la neurótica, exactamente. O sea, es más complejo, porque entonces meten otra variable, por así decirlo. Ya no nada más es un edificio, sino es un edificio que se mueve. Entonces se vuelve más complejo, ¿no? Y que está en relación con otros edificios, o sea, entre edificios, por así decirlo, usando esa metáfora de estructura con edificio. Entonces, y ya
los funcionamientos psicóticos tienen que ver con las cuestiones primarias, en los impulsos, en las pulsiones, así las menciono, y los funcionamientos borderlines, en que están vacilando entre ambas, entre funcionamientos neuróticos y psicóticos. Posteriormente, algunos han retomado nomás el funcionamiento, otros las estructuras, otros han hecho el diálogo entre funcionamiento y estructura, y ya después surgió otra postura más posmoderna, o no sé, o hipermoderna, o como le quieran llamar, que es la que proponen de Michel Foucault en adelante, la voy a poner así, más o menos como un parteaguas de Foucault para adelante, considerando a Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, Alain Badiou. Yo creo que yo pondría a Castoriadis también ahí, o sea, más como ya de ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos proponen en que ya no se trata de hablar ni de estructuras ni de funcionamientos, sino vamos a hablar de subjetividades. ¿Y qué son las subjetividades? Van más allá que las susodichas estructuras y funcionamientos. Las subjetividades tienen que ver con cómo se ha nombrado y cómo se nombra y qué nombre tiene a partir de lo demás. De hecho, a mí se me hace muy interesante porque en las posturas de las subjetividades, más que hablar de qué vivió el sujeto, qué no vivió el sujeto, cómo se vive, cómo se relaciona, también se cuestiona el cómo significa y qué significa para este sujeto y cómo lo nombra. ¿Sí me doy a entender? Pero eso precisamente cómo lo significa y cómo lo nombra no es en base a lo que ha vivido y a lo que su historia de vida y demás. Pero no Sí, como pero si lo que viviste, a lo mejor Luis y yo vivimos lo mismo, pero cada uno lo significa y lo vivió diferente. Porque antes de eso han vivido cosas por separado diferentes desde el nacimiento. De hecho, también cronológicamente hablando, cómo lo están viviendo diferente. Es lo que proponen también Gilles Deleuze o Deleuze. No podría ser yo por cuestiones físicas, del simple hecho de que Luis está sentado aquí y que ve, o sea, de esa forma, pues físicamente para allá y cómo está escuchando y demás, es lo que hace diferente. O sea, el ángulo. Pues tomando, pues sí, No, pues o sea, el sí, ángulo, o sea, hablando de la pura vista, también estamos hablando pues de toda la cuestión física, todo el cuerpo, lo que esté, pues por ejemplo yo tengo las piernas así. Pero también ¿no? es como si quisiéramos hablar que el cuerpo y la psique están separados, y creo que la propuesta de Freud, desde estudios sobre la histeria, dijo que no están separadas. Pero no O sea, estoy diciendo que esté separado, o sea, más bien lo contrario, el cuerpo también influye en la forma en la que estás percibiendo todo, aunque estemos viviendo exactamente lo mismo. Por eso es que sean cuestiones diferentes aunque estemos viviendo lo mismo. y justamente por eso hablo de subjetividades. Y en términos también de Pero es que subjetividades, por ejemplo, de vivencias, lo que propone Gilles Deleuze es que no tomara el tiempo como cronos, es decir, como una línea temporal fija, sino tomarlo como aion, en sentido de que está oscilando en todos los momentos. No Kairos. Exacto, o sea, está, no sé, se puede estar vivenciándolo ahorita Luis, o alguna experiencia, y por eso, aunque sea la misma experiencia que vivió Elena, ella lo está vivenciando de otra forma, o siquiera lo está vivenciando o no. Entonces eso ya es una diferencia en la subjetividad. Pero entonces la subjetividad, ya es una pregunta, es pues también involucra cuestiones físicas, ¿no? El cuerpo. Claro, sí. el cuerpo y cómo vives tu cuerpo. De hecho, justamente este es el diálogo de la ciencia de la subjetividad, o los diálogos de la subjetividad, y es una crítica que hacen, ¿no? Por ejemplo, los científicos, en que dicen es que la subjetividad es subjetiva y ahí se acabó el punto. No, lo que se dialoga es que en la subjetividad se atraviesa todo el cuerpo y las realidades sociales y todo, ¿sí me doy a entender? O sea, no es que esté separado y sea nomás una opinión escueta, sin que no atraviesa las sociedades y a las personas. ¿Sí me doy a entender? Atraviesa el objetivo también, o sea, tu cuerpo es tu cuerpo, es lo más subjetivo que tienes. Y justamente, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo el de Rizoma, ¿no? De Gilles Deleuze, y lo que propone también junto haciendo este diálogo y retomando la cuestión del tiempo, es que el tiempo, no, como hacen mención, nos han enseñado el tiempo desde la historia, ¿no? Desde que vamos a la primera historia como si fuera cronológicamente lineal, y entonces y nos hacen, hagan su línea del tiempo, es que en tal momento pasó esto, y después pasó esto, y después pasó esto, y después pasó esto, después va a pasar esto, y con la ilusión, porque se supone que tiene una concepción científica el predecir el futuro, porque ¿no? lo has interiorizado así también. Ajá, y se interioriza, y se esquema, o sea, se hace el de esa esquema. manera. Se percibe así, Ajá.
Y entonces con el supuesto de que tú vas a saber qué va a pasar después, que es el predecir. Pero justamente esta forma de entender el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Y por lo tanto también entender las subjetividades. Entonces, por ejemplo, Gilles Deleuze hace el ejemplo de, por ejemplo, un árbol tiene sus raíces, ¿no? Y cada raíz va por su lado, etcétera, pero va a diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, cuando habla de rizoma es un tipo de raíz, o no raíz, no le voy a poner como nombre de raíz, pero es que es lineal y está trabajando en diferentes formas, pero todo está horizontalmente. Esa raíz central está en una misma horizontalidad y hay diferentes brotes de la planta que es rizomática. O también pone el ejemplo de Alicia cuando se hace grande y se vuelve chiquita. Lo que dice es que Alicia se está volviendo grande y se está volviendo chiquita en tanto se vuelve grande y se vuelve chiquita. O sea, cuando está chiquita no puede ser grande, pero cuando está grande ya estuvo chiquita. O sea, esa es la paradoja del tiempo. Por ejemplo, sí leyeron, ¿no? Por ejemplo, a Alicia en el País de las Maravillas, que sí le preguntó la oruga, ¿no? Le preguntó a Alicia, ¿y quién eres tú? Cuando es casi como poquito, como la mitad, poquito después de la mitad del libro. Y ya le contesta Alicia, no sé, he cambiado de tantas formas y he sentido tantas formas que ya ni sé quién soy. O sea, ya no se puede nombrar como Alicia. Porque ahí también viene como lo que decían de las categorías con la negación del sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo como mujer, a veces como que pones eso, como que niega tu complejidad, por así decirlo, a veces, o no sé, llamarme psicóloga como profesionista. Eso Cuarteando. Ajá, como que antes que nada soy psicóloga, ¿no? Entonces niegas toda la complejidad de tu subjetividad por el peso que se le da a esa categoría socialmente, ¿no? Pero nuestra subjetividad está llena de un montón de cosas, pero tienen diferente peso socialmente. Es que el problema es lo que decía de los conceptos son herramientas, o sea, la concepción es nuestra herramienta que nos permite, pues, ya sea pensar o movernos en la realidad y controlarla o ajá. Pero ahí el problema sería pasar tu existencia a los conceptos, es decir, cuando ya no ves todo, o sea, literal todo, porque poniendo el ejemplo de lo que dicen, lo que ya está bien, ¿cómo decirlo? Usado, que según eso dicen los monjes, ¿no? Todos somos uno y uno es todo, o sea, es que sí, un bebé cuando nace no sabe, o sea, todo lo que ve son colores, todo es una sola cosa. Poco a poco va desarrollando las habilidades para ir diciendo esto es otra cosa aparte de esto. O sea, eso es para usarlo y poder moverse con el entorno, pero ahí ya se está negando que todo es una sola cosa, pues, o sea, el llamado objeto empírico, pues, o sea, que esa mesa en verdad existe si no la percibo, o sea, eso la estoy viendo como una mesa, pero en verdad es lo mismo que el suelo, que las paredes y que todo, o sea, nosotros somos los que los vamos dividiendo en secciones y no necesariamente tenemos que ponerle nombre, o sea, cuando los dividimos es en forma, o sea, es lo del bebé que decían lo de que sostiene o no, si está el objeto, es al principio solo ve colores, o sea, solo ve, le llegan estímulos, entonces él es el que está, como diciéndolo, subdividiendo todo para poder, pues, ¿cómo decirse? Adaptarse. Pero autosuficiente. Bueno, lo que yo iba a hacer mención es que, por ejemplo, lo que tú habías dicho antes de que antes de ser humano soy algo, ¿no? Y yo no estaría tan de acuerdo con eso. Yo diría que antes de ser humano eres tú. O sea, no eres algo, eres tú. Y es precisamente ahí donde entra esta cuestión de las subjetividades. También esta cuestión de ver al mundo como un todo, pues es algo imposible porque tenemos lenguaje, como tú también ya habías hecho mención. Pero es precisamente captar que el lenguaje no es algo duro, pues, o sea, es algo que se puede cambiar, es algo que creamos y nos creó. Es que, por ejemplo, ahorita que haces mención, me hace recordar al mito de la Torre de Babel, ¿no? Bueno, la Biblia. Depende, pues, de qué concepción tengan, ¿no? La Torre de Babel, en que justamente cómo se posicionen ante ese suceso, ante ese relato. Y es justamente eso, ¿no? Que dice, o sea, Dios castigó a los hombres
haciendo que cada uno hablara diferente lengua y no se pusieran de acuerdo. Entonces el lenguaje separa, sí separa, y las conceptualizaciones separan y nos dividen totalmente, y no nada más nos dividen entre sujetos, sino al sujeto mismo, y eso es lo que crea subjetividades, porque el sujeto no está dado, sino es una subjetividad. Una división. Subjetividad, y entre paréntesis le va a poner es, o sea, porque es más que una subjetividad, son subjetividades. Pero entonces, justamente, el que existan estas divisiones por el lenguaje y por los lenguajes y las lenguas, y el lenguaje que vive cada quien, la lengua que vive cada quien en su práctica y en su vida, porque aunque hablamos español, cada quien habla diferente, tiene conceptos diferentes por sus vivencias, toda la subjetividad y toda su experiencia, etcétera. Pero justamente, ahora voy a retomar lo que estamos hablando al principio. Entonces, ¿eso justifica que exista la violencia y la desigualdad entre las personas? Porque justamente eso es lo que la normalización dice que sí. ¿Por qué? Porque entonces todos somos diferentes. Por lo tanto, todos podemos vivir diferente según nuestro rango de aceptabilidad. Sí me doy a entender, ¿no? O sea, es que este cabrón nació negro, se chingó. Sí me doy a entender, ¿no? O sea, porque conceptualmente en la lengua y en nuestra cultura se chingó. Sí me doy a entender, ¿no? O sea, se chingó y vivió para ser negro. Ajá, vivió para ser negro y fracasar. Para ser un esclavo. Exactamente, ¿no? O eso, ¿no? Ser mujer, o sea, ser mujer entonces ya tiene toda una implicación cultural y demás. Entonces, como se aceptan las diferencias, pero la diferencia en la forma de agresión por violentar, entonces se normaliza y dice, está bien que la mujer se ponga nomás a trapear y que no estudie. O como para eso nació, que es el problema con las normalizaciones. Pues ahí está el negro, ¿no? El negro es toda una categoría impuesta de una persona que geopolíticamente, o sea, por su geopolítica, desde donde estaba parado, por ser un hombre blanco, pudo generar esa categoría al otro y decirle negro, y a partir de ahí ya tiene un peso cultural y te tiene como ante los demás como algo. Y que tampoco hay que negar la culpa de la ciencia en esto, pues, o sea, la ciencia nos dice la ciencia nos dice que los negros están más cerca del pinche chango, por eso decían que eran esclavos. Pero sí, y porque es un instrumento de poder, ¿no? O sea, porque cuando como lo de la religión, que era lo chido, pues es que no tienen alma. Exacto. Entonces cambia el discurso de poder y es la ciencia, y entonces, es que ellos son inferiores. O sea, evolutivamente. Obviamente. No, qué mamón. Sí, o sea, o por ejemplo, utilizando el de la mujer, y no nada más se hacen categorías o nociones científicas, religiosas, sino la misma cultura está ejerciendo presión. Por ejemplo, me suena mucho, ahorita que estoy leyendo un libro de Rosario Castellanos, que ahorita me acordé de adivinen de qué me acordé. Chilo. Un saludo al Chilo. Pero Rosario Castellanos tiene un libro que se llama Mujer que sabe latín, y lo pone después entre 3 puntos seguidos, que hacen una suspensión, pero justamente hace mención al refrán que se usaba mucho en México, que era: mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. O sea, no pueden estudiar y no tienen por qué estudiar, ni saber nada, ni y si saben algo no van a tener todo lo que deberían tener, que es casa, hogar, hijos. ¿Cómo? ¿Espera? ¿Qué? ¿Por qué significa eso? No entiendo por qué latín. Mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. O sea, que le va de la chingada. Sí. Porque no está cumpliendo con su deber. Porque sabe. Porque sabe, exactamente. Porque sabe. su deber es no saber nada y tener un marido y cuidar su casa. Y sus hijos. Ya. Para eso funciona, según ese discurso. Pero siento que el latín es la diferencia. O sea, el latín es la diferencia ahí. O sea, y a esa es lo que normalizan. Sí. ¿Qué es eso? O sea, es lo diferente es malo. Lo diferente es malo y te va a provocar toda una serie de catástrofes negativas. Exactamente. Y justamente por eso hicieron profesiones femeninas, ¿no? Como psicología, como enfermería, educadora, para darle etcétera. Un lugar específico a la mujer profesionista. Y no salir de eso y seguir la norma. Sí, en eso de sí ven y te integramos, te incluimos, pero de este modo. Como enfermera.
como enfermera, como secretaria, a cuidar niños, de niñera, o sea, ya no los propios de maestra, no a los propios, pero sí, como si fuera un nato. Y es también ese el problema de las naturalizaciones y del que, así es, del naturalizar el conocimiento. Es que las mujeres tienen habilidades natas para cuidar niños. O para la creatividad, que tienen más desarrollado o inteligencia emocional, derecho del cerebro. Sí, o de hecho, ¿para qué nos vamos tan lejos? Hace poquito sabemos que no tienen cerebro. El concepto creado para eso, sí, pues, o sea, el problema es cuando dices, yo soy mujer, o sea, yo soy eso, ¿por qué insultas eso? No, o sea, el concepto ese viejo de mujer, no, la mujer no tiene cerebro, pues es ese concepto que tal vez existe, tal vez no. Exacto. Y el problema es cuando dice, yo me identifico con eso, ¿por qué le insultas? Para que nos, sí, es que justamente, para que no, yo voy a dar de ejemplo, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Cuando Donald Trump le critica a Hillary Clinton y una de sus críticas, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Era mujer, ¿no? Sí, le dijo, básicamente era que era mujer. Que le hace falta, cuando le dijo algo muy específico, como que le hacen falta ganas o algo así, le dijo Trump a Clinton cuando Clinton se enfermó en la campaña, pues. Entonces justamente esa es algo misógino, pues, sí, algo machista y se vuelve parte de un discurso y muchos lo aceptan porque dicen, sí, cierto, es que una mujer no puede hacer eso. Ya dejando a un lado, claro, o sea, Clinton también tiene sus que veres demás, pero me refiero en ese momento, ese acontecimiento social con respecto a lo que qué significa ser mujer, aún en el siglo XXI y en Estados Unidos, que se supone que hay más aceptación y primer mundo y del desarrollo, pero no es cierto. Quiero hacer una pregunta, chicos, otra vez. Chicos y chicas y chicas. Cheques. ¿Cómo? Pues te digo, cheques. No, personas. Ya. People. Una alternativa a la people. Estábamos hablando de la normatización. Y bueno, es que de esto que estamos llegando a que el concepto es... Bueno, lo que quiero preguntarles es algo como que práctico. ¿Cómo podríamos llegarle a las personas con esta información? ¿Eso no sería igual normativizar? O sea, que se pueda hacer algo... No. Bueno, yo no creo. Es que, o sea, llegar y decirle a las personas, Y además me parece que es algo bastante complejo como para, pues, llegar, no sé, pues a alguien que nada más estudió la secundaria y que no ha tenido otras formas de aprender o algo así, o sea. Es que bueno, desde mi perspectiva yo siento que la gente genera eso, o sea, no puedes llegar a decir, tú necesitas cambiar tu forma de pensar, ¿no? Es como las feministas, por así decirlo, o sea, tienen que partir de la categoría impuesta de mujer y dicen, ¿por qué se llama feminismo? Pues porque, o sea, de lo que yo estoy tratando de emanciparme es de este peso que tiene la mujer, y desde mujer salgo con el título feminista para resignificarlo, ¿no? Lo mismo pasa con el movimiento. O incluso no necesitas, exacto, o incluso no necesitas el concepto para decir, vente aquí, ven a luchar aquí. Ellos mismos van a generar eso, lo han generado antes. Sí, incluso lo han generado independientemente de cualquier paja mental que... Por ejemplo, las feministas, las originales, no tenían un bagaje de feminismo. No. Los obreros tampoco. Okay. Y ellos generan otro eso. Caso es este mismo grupo. En el ir haciendo. Esta Construcciones IA surgió a partir de nosotros y nosotras y nosotres. Por si hay alguien que no se categoriza en hombre o mujer, o si alguien quiere ser intersexual, pues se vale, ¿no? Y da science y demás, lo que quieran ser. Pero aquí está el rollo, o sea, aquí está el rollo. ¿Quieren? Aquí está la verdad. No. Absoluto. No. Es que justamente así surgió porque hemos invitado gente que no necesariamente necesita venir a hablar de psicoanálisis, sino vamos a hablar aquí de Freud como si fuera una Biblia. Pues sí me doy a entender, ¿no? La verdad, exactamente. Aquí venimos a hacer diálogo y construir y decir mamadas, no hay pedo. O sea, estamos para eso. ¿Qué hacen en el grupo de estudios? Decir mamadas. ¿Qué significa asociar libremente? Poniéndole otro nombre, resignificar eso. ¿Sí me explico? Entonces, este mismo grupo... Signifícalo. Este mismo grupo es una propuesta otra ante lo que nos enseña.
los profesores allá afuera con las clases, con ¿cómo se llama? El itinerario, horarios, etcétera, y lo que no nos enseñan exactamente. Y aquí lo podemos hablar. Y no nada más con esto, también por ejemplo, cuando yo hablé ahorita de chicos, chicas y chiques y lo que sea, también es otra forma, en el mismo lenguaje, abrir la posibilidad de que no nada más hablamos de hombres y mujeres, sino hablamos de otras identidades. Sí me doy a entender, ¿no? O sea, entonces en el mismo lenguaje, en esa misma práctica, ya se pone algo en escena. O hasta lo que trabaja Judith Butler, ¿no? El cómo te arreglas, el cómo saludas, el cómo te presentas. Ya también ya marcas una diferencia y cómo estás ejerciendo tu subjetividad ante todo el panorama, ante las realidades o ante las subjetividades. Muy bien. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, pues no. Creo que entendí algo. Entre todo eso creo que entendí algo. Sí, pero es eso, pues como no inicialmente era como el todo debe ser de una manera y de esta manera y específicamente pues no podía ser de otra. Entonces viene como una primera ruptura al, bueno, sí está siendo de otra forma, pero también va a estar normada y también va a estar reglamentada y también está como etiquetada. Entonces son más que posibilidades o espacios para hacer, serían como fragmentaciones de no solo como grupalidad, sino en el mismo sujeto. O sea, desde ahorita lo hemos entrado más como a la sexualidad, pero siguiendo con eso es como hay todo un montón de sujetos y entonces viene una primera ruptura. Es como ellos son hombres y mujeres. Entonces de ahí, por ejemplo, con los hombres no solo es una ruptura en grupo, sino en el mismo sujeto viene una ruptura de, bueno, a lo mejor yo quería hacer otras cosas o yo me sentía otras cosas, pero ya viene una ruptura de hombre. Entonces, como hombre tienen que gustarte tales cosas, debes hacer tales cosas, debes comportarte, sujeto, ¿no? Ajá, de la complejidad. Y entonces después viene como otro de no solo hombre, sino hombre que estudia. Entonces, bueno, ya no puedo hacer todo esto otro. ¿Qué tipo de estudio otro? Entonces ya, si lo rompes, después tienes como con lo otro que decían de las mujeres, madres solteras. Es como mujer, madre, soltera, negra, divorciada y trabajadora. Exacto, y todo eso para querer definir tantas categorías para definir, y aún así ni va a poder definir. Ajá. A esa vivencia. Y entonces se hablaría como que son diferencias, pero más bien es como diferencias igualitarias, como si el ser madre soltera trabajadora significa algo y entonces eres igual a todas ellas. Ya, la siguiente, tú trabajas y tienes 2 hijos, bueno, entonces tú vas acá en este otro grupo y tú acá, y se rompe como el diálogo y bueno, pues yo estoy haciendo, ajá, ¿no? La alteridad, porque sí. Yo, o sea, pienso en la función de la identidad y que no necesariamente debería negar al otro, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor sí es necesario identificarte con un grupo para hacer cosas, pues para construir algo, pero no es necesario que niegues todo lo que no eres, ¿no? No sé, como ven ustedes este problema de la identidad. Es que también se me hace que el concepto de identidad también ha surgido de esa forma en la que tú tienes que adaptar esos conceptos a ti. Por eso es lo que digo, o sea, podrían como resignificarse. Yo creo que... ¿Concepto de identidad? Sí, porque a mí a mi identidad, el concepto de identidad se me está que está súper viciado. Hegemónico. Es hegemónico. Sí, para mí es más hegemónico. Pareciera eso, ¿no? Como de estas opciones de todos los procesos, o sea, como aquí estamos generando como una identidad o algo así. Sí, pues sería cosa dentro de la subjetividad de las categorías que estamos diciendo tienen esa como identidad. Las palabras que son sí, por eso construcciones, sí, es una identidad. Puede ser una identidad. Porque no depende de cada quien. No, y todavía no es una entidad de lucro, pues porque todavía no la registramos. Depende de qué tipo de identidad y si le damos ese lugar de identidad. Exacto. Porque depende, por ejemplo, si yo digo
Yo digo, yo soy de construcciones IA, le estoy dando una forma de identidad. Ajá, exacto, yo me refería más y por también ese el lado. venir y hablar aquí también le da una identidad. Claro. Tal vez diferente, pero le da una identidad. Pues construcciones sí es una subjetividad. O subjetividades. Exactamente. Yo creo que esa sería la cuestión, pues. O sea, Sí, a mí se me hace difícil que por subjetividades. el concepto de identidad, porque cómo se ha utilizado, ¿no? Para una adopción y para una ideología, si me voy a entender, ¿no? Porque formar identidad te hace que formes parte de ese grupo, ¿no? Y no nada más que formes y al formar en ese grupo tú les vas a trabajar en posicionamiento político y demás. Se va haciendo, sí, se va haciendo. Incluso desde ahí, ¿no? Que por ejemplo la identidad se busca y estás como en continua búsqueda de identidad y no de creación de identidad o de construcción. Pues me recordó lo que le hacían a los adolescentes o lo que le dicen a los adolescentes que están pasando por un cambio de quiénes son ellos realmente y le dicen es que tú no tienes identidad, tienes que buscar tu identidad. Es que ajá, a mí cuando pues se me hace también peligroso porque también, como lo que hacemos mención, el tener una identidad significa que se vuelve subversiva a otras identidades, ¿no? Y como si realmente en la búsqueda de la identidad se buscara la individualidad en vez de la grupalidad. O sea, y eso es como qué tipo de apuesta tienes hacia dónde estás trabajando, ¿no? Sí. Y hacia dónde apunta, ¿no? Sí, es que puede ir a los dos lados, ¿no? Como decía Ale, a la identidad y por ello a la parte, o sea, formar parte de un grupo o al distanciamiento del... Bueno, yo no soy como ellos, ni como ellos, ni como ellos. Yo tengo una identidad diferente, que te adopta en un grupo por consiguiente, pero también te distancia de otros. Justamente por eso yo diría que es una cuestión ética, o sea, tanto de la estética, de la ética, porque en la estética tiene que ver con el juicio y ante cómo se posiciona, y la ética ante cómo tú te posicionas ante ese juicio, si me da a entender, ¿no? Ante ese juicio que estás generando. Entonces, identidad es que es complejo, pues no sé. Pues precisamente por eso es lo que digo, ¿no? O sea, porque posicionarte, no sé, políticamente de izquierda o derecha es una identidad, ¿no? Estudiantes, o sea, soy estudiante, una identidad. Y que a veces, o sea, niegas al otro como está mal, ¿no? Ajá. Sin darte cuenta, pues, lo haces. Entonces, yo digo como que es demasiado complejo porque está en todos los procesos, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Sí, yo creo que justamente por eso como es latente, ¿no? Es como una lucha continua, ¿no? Sí. Y estar siempre entrando entre subjetividades para... Porque estaba leyendo un libro más que me quedé ahí que hablaba de una identidad que no negara la alteridad y yo dije, órale, o sea, ¿cuál es esa, no? Estaría chido como... Una identidad que no negara la alteridad. A lo mejor aquí lo estamos haciendo, ¿no? Porque no estamos tratando de convencer a nadie que piense como nosotros o los están juzgando, no sé. Puede ser. Pero entonces ahí una cuestión sería... Bueno, ya bien, iba a decir preguntarse, pero pues ya viene si es cuestión, ¿no? Si los perros tienen identidad, o sea, o animales que al menos no son, que conozcamos lingüísticos, ¿no? O sea, realmente tienen identidad porque, bueno, es que estaba pensando que en el concepto de identidad ya viene implícito alguien, pero alguien que da la identidad, o sea, ya sea tú a ti mismo o alguien que te significa identificándote con otra cosa, que también es porque pues ha construido las identificaciones, pero entonces ahí me pregunto si digamos que un humano va por ahí sobreviviendo, tiene identidad, o sea, él mismo, porque nosotros se la podemos dar como, pues pertenece a esta categoría de gente que pues sí, o sea, está sobreviviendo, pero aunque no si no se identifica con algo es porque, o sea, no me imagino un escenario, pues, pero entonces, porque nos dicen que los humanos tenemos esta capacidad, pero otros seres... Por eso dije que era un juego de la ética, porque la ética no nada más es individual, o sea, sino es en relación a... Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un vago, o vámonos poniéndolo con un vago, obviamente nosotros le podemos poner las categorías y demás, y toda una teoría y todo. Pero obviamente sí se identifica con eso. Exactamente, él puede ser otra cosa.
O sea, él puede hacer otra cosa y él puede vivirse de otra forma. Otra pregunta que pusiste en juego, más no la desarrollaste, pero la voy a retomar, tiene que ver con los animales. O sea, los animales son o no son identidades. Y hasta qué punto y en qué momento pueden o no pueden ser. Porque, por ejemplo, según el discurso dominante, no son identidades. ¿Por qué? Porque no los comemos, los matamos, hacemos lo que sea con ellos. ¿Sí me doy a entender? ¿Y por qué? Porque no hablan. Como si el ser atravesado por el lenguaje, nuestro lenguaje, ahora me atreveré a decir, y era poder, exactamente, privilegio, exactamente. Y es justamente otras posturas de entender eso, ¿no? Como ha sido el vegetarianismo, el veganismo, etcétera, para entender esa postura ética hacia otros, que en este caso serían los animales. Si es que le queremos poner otros, porque también otros hace connotación a lo diferente, como si no tuvieran privilegios, más no, es más bien el dar privilegio a esa otra subjetividad. Bueno, de ahí pues también hay un montón de movimientos, no solo los vegetarianos, sino incluso hay unos que se nombran especistas, que nombran a los otros como especistas. Y esa sería otra identidad que las personas ni siquiera conocen, pero ciertos grupos se les está dando. El especista es el que discrimina a otras especies. En el discriminar está el matar. Entonces todos los que coman carne para cierto grupo son especistas. Y esa es una identidad que se les da y que alguien puede vivir y morir sin saberlo. Entonces es como el juego, ¿no? Entre el yo te digo que tú eres esto, pero qué tanto lo asumes o qué tanto sabes. Como del feminismo hablar de machistas y misóginos. Ajá. Y que tanto más bien se trata de una construcción propia y de un ir haciendo y un ir cambiando y modificando y adaptando y sumando y restando lo que sea a cómo uno se vive. Y cómo se vive con relación a los demás. Uh-huh. Entonces, si no nada más es un posicionamiento de subjetividad, sino de subjetividades. Y se acaba, ¿Qué ¿no? es eso? ¿La hora? La hora. Es que no veo. 2:45. Ya. Cierra Sí. la vía. Muy bien, con esto damos por concluido la sesión número 2 del bloque temático número 3, que lleva por nombre ¿Por qué somos diferentes? La próxima sesión, ¿qué va a ser el día? Ay. 24. ¿24? Sí. Ok, la próxima sesión que se va a realizar el 24 de febrero del 2017 y va a llevar por nombre, entonces, ¿por qué nos relacionamos? El 31.